Dios, Hechos 14, del versículo 6 al 20, vamos a leer alternadamente. Yo empiezo el 6, usted el 7, y así nos vamos hasta el versículo 20 todos juntos. Dice así la palabra de Dios: habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvencina. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, haciendo bien, dando lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciere sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaban muertos. Todos juntos: pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Pueden tomar sus asientos, hermanos, pueden sentarse. Y bueno, vimos, ¿verdad? Este es el primer viaje del apóstol Pablo. Ya el pastor, ¿verdad? Ya avanzó. Y, ¿verdad? No sé si tienen en la pantalla aquí vemos, ¿verdad? En la pantalla, hermanos, vemos aquí el primer viaje donde empezó el apóstol Pablo. Vimos, ¿verdad?, que llegó primero a Antioquía, luego Salamina, luego Pafos, Perges, Antioquía, Iconio, que fuimos el jueves hace 15 días, el pastor, él habló de Iconio, donde pasó, y ahorita vamos a ver, hermano, de Iconio a Listra. Hoy vamos a ver Listra, lo que pasó en Listra, y el siguiente jueves vamos a ver lo que pasó en Derbe, Pero bueno, para que se den una idea, hermano, ¿verdad? En nuestros tiempos esto es ahora Turquía. Ahora vemos ahí, no hay cristianismo casi en Turquía, hay más musulmanes, ¿verdad? Más musulmanes, la religión musulmana. Pero sin embargo, el apóstol Pablo, ¿verdad? Muchos dicen que el apóstol Pablo, por ser de Tarso, ¿verdad?, él tenía esa profunda carga de llevar el evangelio a esta zona. Pero, ¿verdad?, Dios lo fue guiando, lo fue dando dirección, y vamos a ver, ¿verdad?, lo que pasó en Listra. Es algo inesperado, él no pensó lo que iba a pasar. Sin embargo, hermanos, muchas veces en nuestra vida, hay momentos, hermanos, que en nuestra vida pasan cosas inesperadas, que a veces no lo pensamos, pero aún así, hermanos, Dios tiene todo bajo control. Vemos, hermano, aquí, ¿verdad?, algo muy importante en el versículo número 6, dice: habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe. Ya si lo quieren, le pueden quitar. Habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvencina. Vemos aquí, hermano, ¿verdad?, que cuando ellos estaban, hace 15 días el pastor habló acerca de Iconio, cuando llegaron, y cómo, hermano, ¿verdad?, gente después, hermano, se lanzaron para afrentarlos y apedrearlo. Mira, hermano, algo que me impacta, hermano, que podemos aprender aquí, algo espiritual. Muchas veces, hermano, en los problemas que a veces nosotros tenemos, los problemas nos pueden detener
o nos pueden ayudar a avanzar. Y yo siempre he dicho, hermano, los problemas nos ayudan para madurar. Mire, hermano, algo que me sorprende, que me encanta mucho, ¿verdad? La historia de Pablo, de cómo él servía, es el apóstol Pablo, ¿verdad? Y porque me reta, ¿verdad?, a seguir adelante. Mire, hermano, Pablo y Bernabé, cuando empezaron el viaje, ¿se acuerdan que iba Juan Marcos? Y lo abandonó. Ellos siguieron adelante. Mire, eso pasa en el ministerio, hermano. En el ministerio tú empiezas y de repente otros ya no van a seguir. Pero tú tienes que seguir adelante. Mire, hermano, también, hermano, podemos ver que aquí a Pablo y Bernabé le hacen la persecución en Antioquía y luego en Iconio, y todavía sigue adelante. Y hermano, muchas veces nosotros tenemos un problemita y ya no queremos ir a la iglesia. Tenemos 2 problemas y dejamos el cristianismo. Mira, hermano, algo que podemos aprender, hermano, la fidelidad aún bajo los problemas, hermano. Tenemos que seguir adelante, hermano. Y el Señor Jesucristo, hermano, ¿verdad? Él lo estaba guiando a través de su Espíritu Santo. Y vemos aquí, hermano, que ellos, hermano, huyendo de Iconio, muchos comentaristas dicen, bueno, que estaban huyendo por la persecución. Sí, sí es cierto, pero ellos entendían, hermano, algo muy importante, hermano. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 10, algo que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, habló, y yo creo que ellos se acordaron, ¿verdad? Se acordaron de ciertas cosas que el Señor Jesucristo dijo. Mateo capítulo 10, versículo 16, mire lo que dice el Señor Jesucristo cuando los envió a predicar. Dice, he aquí yo os envío como ovejas, Mateo 10, 16, he aquí yo envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues, que dice, prudentes como serpiente y sencillos como palomas. Versículo 23, mire lo que dice, cuando os persigan en esta ciudad, ¿qué dice? Huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo de él. Mira, ellos entendían, hermano, que en las persecuciones del apóstol Pablo en Antioquía, ellos se acordaban, hermano, que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, le había dicho a los apóstoles que tenían que seguir. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta que Jesucristo venga. Y llegan a Iconio y también los corren y ellos siguen adelante. Mira, hermano, algo muy importante, hermano. Va a haber momentos difíciles, complicados en nuestra vida, pero nosotros tenemos que seguir adelante. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta que Cristo venga. ¿Cuántos cristianos, lamentablemente, empiezan los problemas y ya no quieren seguir adelante? Piensa bien las dificultades en la familia, en el matrimonio, con los hijos, y ya no queremos seguir adelante. Empezamos a tener dificultades con las enfermedades, y ya no queremos seguir adelante, hermano. Si podemos ver, hermano, si nosotros seguimos adelante, vamos a ver las bendiciones, hermano, a futuro, hermano. Mire, el apóstol Pablo ni se imaginaba el impacto que iba a hacer, hermano. Pero vemos aquí, hermano, algo muy importante. En versículo 7 dice, y ahí, hermano, ya en Listra, y allí, ¿qué dice? Predicaban el evangelio. Vemos aquí, hermano, que Pablo, hermano, y Bernabé se quedaron un tiempo ahí predicando el evangelio, hermano. Se quedaron un tiempo predicando el evangelio y hermanos, ellos, hermanos, tuvieron un gran impacto, hermano, ahí en Listra. Y ahorita vamos a ir viendo lo que pasó, ¿verdad, hermano? Pero ahí, hermano, algo importante, aún bajo las dificultades, ellos siguieron, ¿qué, hermano? Predicando el evangelio, hermano. Y hermano, quiero decirle, hermano, aún bajo las dificultades, usted siga predicando el evangelio. Yo me acuerdo una vez que hay momentos, hermanos, que en mi vida que a veces no quiero seguir predicando el evangelio. No sé si le ha pasado a usted, pero a mí me ha pasado, soy sincero. Pero me acuerdo una vez que el pastor Arturo Muñoz me dijo el pastor Muñoz, mira, acuérdate lo que dijo Pablo a Timoteo, que prediques la palabra. Fuera de tiempo, tú sigues predicando, no importa las dificultades, tú sigues predicando. Hermano, hay momentos que usted no va a tener ganas de predicar el evangelio, pero usted predique el evangelio. Siga adelante, hermano. Porque el evangelio, hermano, es poder de Dios, hermano. Y mire, hermano, tanto que el evangelio es poder de Dios, hermano. Mire lo que pasó en el versículo 8. Dice, y cierto hombre de Listra estaba, que dice, hermano, sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Mire, hermano, si algo podemos ver aquí, hermano, que cuando llegan a Listra, hermano, ¿se acuerdan que cada vez que llegaba a ciertos lugares, el apóstol Pablo siempre buscaba ¿qué? Sinagogas. Y en Iconio, ¿verdad? En Antioquía,
habían sinagogas y ahí, hermano, el apóstol Pablo predicaba y después iba a los gentiles. Pero vemos aquí, hermano, que en esta ciudad, en Listra, una ciudad, ¿verdad? Pues digamos romana, una colonia romana. En esa ciudad de Listra había, ¿verdad?, mucho campo, era fructífero, había mucho campo para cosechar, para cultivar, y esta ciudad, hermano, era muy importante, ¿verdad?, para los romanos, porque de ahí extraían mucho producto, ¿verdad?, de legumbres, hermanos, para poder seguir adelante. Entonces, vemos aquí, hermano, que cuando aquí llegó el apóstol Pablo con Bernabé, hermano, llegaron a una ciudad donde no había una sinagoga. Otros dicen que posiblemente sí, pero a lo que podemos ver, hermano, no había una sinagoga, no había el judaísmo, entonces habían puros gentiles. Y aquí, hermano, a veces, hermano, podemos ver el poder de Dios, hermano, que cuando uno tiene el deseo de predicar el evangelio, Dios va a usar a ciertas cosas, hermano, porque Dios es soberano, Él puede hacer lo que Él quiera, para que personas se acerquen a Él, empiecen a conocerlo. ¿Me explico, hermano? Ahora, los judíos, hermano, ya conocían al Dios verdadero, a Jehová. Pero, hermano, los gentiles todavía no conocían. Vamos a poner un ejemplo como los hinduistas y los budistas. Muchos no conocen todavía al Señor Jesucristo. Gracias, hermano. No conocían al Señor Jesucristo. Allá, ¿verdad? No lo conocen. Pero sin embargo, hermano, Dios muestra, hermano, Él es soberano, Él puede hacer lo que Él quiera. Y vemos aquí una manera, hermano, para llamar la atención, hermano, de los gentiles. Dios hace un milagro, hermano, algo inesperado. Hace un milagro y vemos aquí, hermano, el versículo 9 dice: Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo tenía fe para ser, ¿qué dice? Sanado. Mire, hermano, de esa manera, hermano, Dios atrajo la atención de ese lugar, de la gente, hermano. Pero, hermano, no fue un milagro simplemente, ¿verdad? Pues no era salvo. No, hermano, mira, esta persona, hermano, Dios tiene un plan tan perfecto, hermano, que Él sabía, hermano, que lo que iba a hacer en esta ciudad para que gente aceptara a Cristo, gente se acercara a Cristo, hermano. Muchos comentaristas dicen: no, es que ahí nadie fue salvo, ese milagro no sirvió de nada. Sí sirvió, ahorita les voy a enseñar por qué sí sirvió. Hermano, dice la palabra de Dios, hermano, que este hombre que estaba ya lisiado, hermano, desde nacimiento, hermano, este hombre, hermano, dice que Pablo, hermano, vio en él que tenía que tener, hermano, fe. O sea que Pablo, hermano, por eso dice en el versículo 7, y allí predicaban, ¿qué dice? El evangelio. Quiere decir que antes de que este hombre fuera sanado, este hombre imposibilitado, este hombre cojo fuera sanado, Pablo ya había predicado el evangelio. Entonces este hombre ya tenía, ¿qué, hermano? Ya tenía fe, ya sabía, hermano, acerca de Jesucristo. Por eso cuando Pablo, hermano, ¿verdad? Cuando fijó en él los ojos, él sabía que tenía una fe. Y entonces Dios hizo, ¿qué, hermano? El milagro. ¿Se acuerdan lo que dice la palabra? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Acuérdense lo que el Señor Jesucristo dijo: si tuvieres fe como un grano, que dice, de mostaza. Hermano, la fe, hermano, es tan importante para ver milagros de Dios. Y hermano, yo he visto milagros de Dios, hermano. Muchos dicen: eres pues a lo mejor pente bautista, pero he visto el poder de Dios, hermano. El mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Él no cambia, Él tiene el mismo poder. El problema es que a veces no vemos milagros en nuestra vida es porque no tenemos fe. Dudamos, hermano. ¿Será que Dios cambia a mi marido? Hermano, Dios lo puede cambiar. ¿Será que Dios cambia a mi esposo? ¿Será que Dios cambia, verdad? Si está bien gordo. No, eso no, hermano. Su corazón, hermano, puede cambiarlo. Y también se pone a hacer ejercicio, ¿va? ¿Será que Dios cambia a mi hijo que es drogadicto, hermano? Dios puede cambiarlo. Él tiene el poder para hacerlo. Siempre he dicho, hermano, alguien una vez, ¿verdad? Dijo, ¿verdad? Pero hermano, es que yo no he visto ningún poder, yo no he visto un milagro de Dios. Y le dice un hermano, dice: pero tú cómo eras antes. No, pues eres un borracho. Y ahora cómo eras. No, pues ya no tomo. Ese es un milagro de Dios. ¿Sí me explico? Hermano, Dios tiene poder, hermano. Y muchas veces, hermano, Dios tiene que hacer un milagro, hermano, en ciertas ocasiones, para llamar la atención a la gente y empiezan a creer en Cristo, hermano. Mira, hermano, aquí vemos este milagro, hermano, que el Señor Jesucristo hizo a través del apóstol Pablo. Ahora, hermano, miren,
¿Se acuerda en el libro de Hechos, capítulo 3, cuando también Pedro, hermano, hizo el milagro en la puerta de la Hermosa? Un hombre que estaba ahí. Y también vemos, ¿verdad? Si quieren ir rapidito nada más, Hechos 3, versículo 2, dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, igual, hermano, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la Hermosa para que pidiese limosna, y los que entraban en el templo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Mire lo que hizo Pedro, hermano. Pedro con Juan fijando en él, ¿qué dice? Los ojos. Mire, lo mismo que hizo aquí el apóstol Pablo, él también fijando los ojos. Y también, ¿verdad? El versículo 10, Hechos 14, 10 dice, y dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Lo mismo que pasó con este hombre. Hechos 3 a 6 dice, ¿verdad? Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Levántate, que dice, y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le firmaron los pies y tobillos, y saltando se puso, ¿qué, hermano? En pie y anduvo. Vemos aquí el mismo, hermano. Ahora, algo muy importante que podemos aprender de esto, hermano, es que, hermano, acuérdense que Lucas, hermano, fue el que escribió, ¿verdad?, el libro de los Hechos. Ahora, Lucas, hermano, era bien cuate de Pablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque anduvo con él, hermano. Y era como su héroe, Pablo de Lucas. Ahora, ¿se acuerdan que cuando vimos el libro de Corintios, que al apóstol Pablo lo hacían de menos de su apostolado? Por eso, hermano, pone en la misma manera, hermano, para que podamos entender, hermano, que el apóstol Pablo, hermano, ¿verdad?, es el apóstol. Tiene, hermano, el mismo derecho que tiene ¿quién? Pedro como apóstol. ¿Sí me explico? Porque lo hacían de menos. Hermano, aquí, hermano, podemos ver, hermano, que entonces, hermano, ¿verdad? Lucas está recalcando esto, hermano, está poniendo muy en énfasis para que como cristianos podamos entender, hermano. Por eso el apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Y como el último de los abortivos, ¿qué dice? A mí, el apóstol Pablo, como el último de los abortivos de los apóstoles. Entonces, hermano, vemos aquí, hermano, cómo, hermano, ¿verdad? Y bueno, después, más adelante, algún día, vamos a ver las similitudes de los milagros que hizo Pedro, como también hacía el apóstol Pablo, y ahí va la similitud, hermano. Entonces, ¿verdad? Aunque a muchos, ¿verdad? Vimos en el libro de Corintios cómo el apóstol Pablo, hermano, ¿verdad? Él debatía o decía en las cartas, ¿verdad? Que él era apóstol también, pero lo hacían de menos, ¿verdad? Y por eso Pablo, ¿verdad?, tenía un conflicto hasta que después los hermanos empezaron a entender, hermano. Entonces, ¿qué podemos aprender aquí, hermano? Podemos entender, hermano, que Dios, hermano, puede hacer un milagro aún todavía, hermano. Hermano, quiero decirle algo, hermano. Dios puede hacer milagros para que gente sea salva, ¿sí? Y hermano, yo he visto milagros. Y muchos dicen, no, pero es que nosotros, porque los bautistas somos así como que, no, eso no, ¿cómo crees? Hermano, es Dios. Es Dios, hermano. Mira, hermano, le voy a contar un chisme nada más rapidito, ¿verdad? Mira, hermano, ahora que estamos trabajando en el hospital, que hemos estado trabajando un grupo de hermanos que vamos, bueno, no sé si le comenté, pero había una hermana de allá de Zacatlán. Ella tenía preeclampsia. Ella, estamos orando, muchos hermanos se acuerdan de esta hermanita, y su esposo tuvo más o menos como un mes o un mes y medio ahí en el hospital, y estábamos orando. Ella llegó, ¿verdad?, y no podía hablar. Bueno, en sí, pues, preeclampsia ya no funcionaba bien, ya no respiraba bien, no hablaba, sus pies no lo sentía, nada de eso. Me acuerdo, hermano, que a la semana nos estuvimos orando, y a la semana ella empezó ya a abrir sus ojos, y eso me mandó un mensaje a su esposo. A la siguiente semana, hermano, me habla su esposo. Todavía lo mirábamos los domingos. Los hermanos que se van a acordar que lo miramos los domingos, se acercan a veces las personas, y me decía, hermano, ore por mí. Y ahí me ponía a orar yo por ellos, hermanos, ahí por su esposa, ¿verdad? Y a muchos bautistas a lo mejor les voy a caer mal, pero no me importa, ¿verdad? Tenemos un Dios de poder, hermano, ¿verdad? Aunque me critiquen que soy pente, pero, hermano, yo oraba ahí, hermano, y yo pedía que un milagro. Y, hermano, su esposo me dijo, hermano, ya puede hablar. Andaba bien contento el hermanito, y qué bendición. Hermano, mire, había dejado 4 hijos en Zacatlán y se había aliviado, y tenía una niña, hermano. Imagínense, tremendo, toda su familia en Zacatlán,
Ella y su esposo aquí nada más. Y nosotros orando, el hermano animado, y el hermano como que andaba entre, decía mi hermano, entre azul y buenas noches, no andaba muy su fe, hermano. Pero a través de esta situación él empezó a buscar a Dios, hermano. Yo le decía, Dios puede hacer un milagro. Y pues ya le habían dicho que era difícil, complicado, pero empezó a ver la mejoría. Después me acuerdo, la siguiente semana después me dice, hermano, ya mueve sus pies, ya le empiezan a hacer ejercicios y ya puede mover sus pies y sus brazos. Y yo digo, qué bendición. Vi, hermano, cómo Dios iba haciendo cada día la mejoría en el cuerpo de su esposa. Hermano, para no acabársela rápido, hermano, después, hermano, ya cuando me habla y yo le marqué por teléfono y me dice, hermano, ¿sabes qué, hermano? Ya estoy en Zacatlán, ya le dieron de alta a mi esposa, ya está con nosotros. ¡Qué bendición! Le digo, hermano, qué bendición. Y dice, hermano, y me mandó una foto donde estaba ya con su niña, con su bebé. Tremenda bendición. Es un milagro de Dios, hermano. Pero, hermano, 15 días después me habla por teléfono y me dice, hermano, quiero que ore por mi esposa, porque va de regreso al hospital. Ya al hospital de acá ya no la van a aceptar, me dijeron que ya es de muerte. Hermano, Dios le permitió a esta hermana estar 15 días con sus hijos y con su bebé. Ella murió. Oré por ella un sábado, ella murió un domingo. Me parece que es algo así, más o menos me acuerdo. Y hermano, pero algo que me impactó, hermano, tremendo, hermano, fue, hermano, una paz que sentía el hermano, una paz que me habló con una tranquilidad y que me dijo, hermano, estoy tranquilo, estoy contento. Imagínense, con 5 hijos, solo con 5 hijos. Está tremendo, hermano. Y es con una paz. Yo le dije a mi esposa, mi amor, antes de que ella muriera, yo oré por ella todavía en el hospital, estaba en la cama, oré por ella, me la pasó, oré por ella. Le dije, hermana, pues si Dios la levanta, hermano, me saluda al Señor Jesucristo y dígale que me dé fuerza para seguir adelante. Eso siempre le digo, hermano, a las personas que ya van a morir. Si usted me quiere invitar algún día a un hospital, yo voy y oro por usted, hermano, no se preocupe. y hermano, es una bendición, hermano, que yo aprendí de este hermano, que yo me quedé impactado con una tranquilidad que me dijo, estoy contento, estoy tranquilo. Hermano, gracias por este tiempo que Dios me permitió conocerlo. Voy a seguir adelante, voy a seguir a Cristo. Yo me había alejado, pero gracias a la fe de mi esposa, gracias porque lo conocí, ustedes nos animaron, los hermanos que estuvieron orando por nosotros. Yo voy a seguir adelante, voy a ser el ejemplo ahora para mis hijos. Y wow, hermano. Nada de reclamos, hermanos, a Dios. Un corazón, hermano, para servir a Dios, hermano. Tremendo, hermano. Es un milagro, hermano, que Dios hace. Hermano, y hay muchos milagros que Dios puede hacer, hermano. Pero entonces, hermano, no sé por qué me quedé ahí. Bueno, que Dios hace milagros, ¿verdad, hermano? Y podemos ver entonces, hermanos, aquí que Dios sigue haciendo milagros. Y ahora, hermano, miren, lo más importante, hermano, que quiero recalcar, hermano, cuando Dios hace un milagro, es para gente sea salva. Gente empieza a servir a Dios, glorificar a Dios. No hace un milagro nomás porque sí, no, es porque Dios sea glorificado. Cada milagro que hace Dios es para que Dios sea glorificado. ¿Se acuerdan cuando fue, verdad, con su amigo Lázaro? Y que dijo, verdad, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el nombre de Dios sea, ¿qué dice? Glorificado. Y vemos, hermano, verdad, que así pasó aquí, hermano. Este hombre que fue sanado, hermano, fue un impacto para alguien muy importante. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 16, versículo 1, dice, después llegó a Derbe y a Listra. He aquí que había allí un cierto discípulo llamado, ¿cómo, hermano? Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre, ¿qué dice? Griego. No fue en vano, hermano. Las cosas que Dios hace, hermano, tiene un propósito. Muchas veces, hermano, nosotros decimos, Señor, pero si no me llueve, me llovizna. Pero, hermano, cuando hay situaciones difíciles, Dios va a mandar la bendición. Y Dios no sabe lo que Dios va a hacer más adelante, a futuro, hermano. Mire, Timoteo, hermano, este joven, ayudante de quién, hermano? Del apóstol Pablo, hermano. ¿Dónde vivía? En Listra. ¿Usted cree que no fue, hermano, ese milagro, ese tiempo que estuvo predicando el apóstol Pablo ahí en Listra, no impactó la vida de Timoteo y de su mamá y de su abuelita? ¿Sí me explico, hermano? Cada milagro que Dios hace con un propósito, hermano, para que su evangelio siga corriendo
¿Y cuántas cosas nos hizo Timoteo predicando el evangelio, hermano? Hermano, muchas veces, hermano, lo que hacemos, lo que usted hace, hermano, muchas veces usted no lo va a ver ahorita, pero a futuro va a ver el fruto, hermano. Y aquí, hermano, vimos, ¿verdad? Vemos ya el capítulo 16 habla ya cuando llegan el segundo viaje del apóstol Pablo, ¿verdad? En el segundo viaje. Pero vemos, hermano, que la semilla que sembró el apóstol Pablo con Bernabé, los dos juntos, hermano, dio fruto, hermano. Entonces, hermano, lo que usted está haciendo, hermano, lo poquito o lo mucho que usted haga, hermano, va a hacer más adelante fruto. Por eso la palabra de Dios dice en 1 Corintios, capítulo, me parece 15, 58, que la obra del Señor no es en vano, hermano. Todo lo que usted hace no es en vano, hermano. Tarde o temprano va a tener fruto, hermano. Y debe de gozarse. Muchas veces yo he dicho, a lo mejor no veamos los frutos nosotros, pero otras generaciones los van a ver, hermano. Sí, hermano, usted siembre, otro va a regar, pero usted haga la obra, no se desanime. Este año, hermano, intentemos hacer algo para Dios, siembre algo, hermano, para ver fruto. Hermana que está aquí, si usted es abuelita, hermana, siga adelante, no se desanime, que a veces los hijos andan haciendo cosas perversas. Usted siga adelante, hermana. Sea esa abuelita, hermana, fiel a Dios, esa fe, para que el día de mañana sus nietos le puedan servir a Dios, hermano. Pero no se desanime. No se me desanime, sigamos adelante. Seguimos adelante, hermano. Versículo 11 dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud, dando, ¿qué dice, hermano? Voces. Vemos aquí, hermano, la superstición, hermano, de esta gente, hermano. Acuérdense, hermano, que esta gente, verdadera gentil, no tenía el conocimiento de Jehová, hermano, como los judíos. Pero aquí, hermano, ¿verdad? Ellos, hermanos, cuando le dicen aquí, ¿verdad? Al apóstol Pablo y a Bernabé, lo toman como un Dios, hermano, ¿verdad? Porque había hecho, ¿qué, hermano? Un milagro. Pero vemos aquí, hermano, que en esa lengua licaónica, la lengua licaónica, muchos dicen que era una mezcla entre, me parece que era el griego y el sirauco, algo así. Era una mezcla, hermano, de ahí salía ese lenguaje licaónica. Pero vemos, hermano, que aquí, hermano, cuando le llaman aquí a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, hermano, porque según la mitología de ellos en ese tiempo, en Listra, según, hermano, dice que en la mitología, en la leyenda que ellos tenían, se decían, hermano, que habían bajado a Zeus y Hermes, según los dioses. Y entonces que cuando bajaron Zeus y Hermes, visitaron a una familia, a un matrimonio anciano. Y estos matrimonios ancianos lo hospedaron, ¿verdad? Nada más ellos, y que después vino una destrucción en este lugar, en Listra, y por eso, hermano, ellos tuvieron ese favor, hermano, que ellos nada más, ¿verdad? Uno me parece que el esposo se llamaba Filimón, y la mujer, déjeme ver si lo busco, me parece que la mujer se llamaba Baulis. Y entonces, según la mitología de ellos, la leyenda que según cuentan, ¿verdad? Las supersticiones, entonces que por eso, hermano, cuando llegaron, ¿verdad? El sacerdote de Júpiter a ofrecer, hermano, el sacrificio, hermano, era para que no hubiera destrucción, pensando que ellos eran, ¿verdad? Zeus y Hermes. Ahora, Zeus era el dios, el jefe, y Hermes, ¿verdad? Era, digamos, el mensajero. O sea, Júpiter era Zeus y Mercurio, ¿verdad? Era Hermes. Entonces Mercurio era el que llevaba el mensaje. Por eso a Pablo lo pusieron como Mercurio, porque el que predicaba, ¿quién era? Era Pablo. Y Bernabé era el más cauteloso, el más tranquilo, acompañando ahí, ¿verdad? A Pablo. Entonces por eso lo ponen así, hermano, aquí, ¿verdad? Como Mercurio,
a Pablo y como a Bernabé como Júpiter. ¿Sí aprendieron algo, hermano? Poquito, ¿verdad? Pero bueno, algo de historia por lo menos para poder entender, hermano, a lo que estos hombres querían hacer. Ahora, las guirnaldas que traían, hermano, este sacerdote, se dice que se lo ponían a los toros, ¿verdad? A las vacas, para ofrecerlas al Dios. Acuérdense, hermano, según la leyenda de ellos pensaban que si no ofrecían un sacrificio, hermano, podían ser destruidos. Pero bueno, por eso aquí el apóstol Pablo, en el versículo 14, cuando lo oyeron, dice, los apóstoles Bernabé y Pablo, que dice, hermano, rasgaron su ropa y se lanzaron entre multitud, dando, que dice, voces, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, y os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay, hermano. Vemos, hermano, que aquí el apóstol Pablo le dice, no, espérense, nosotros no somos dioses, somos seres humanos. Y mira, hermano, ¿verdad? A mucha gente le adora, le pide, ¿verdad? A los santos, ¿verdad? A San Pedro, a San Pablo, a San Martín Caballero y todo eso, ¿verdad? Y bueno, pero eso simplemente eran hombres mortales, que ellos murieron, ¿verdad? Y podemos ver algo muy importante, hermano, que quiero que veamos aquí, hermano. Cuando el apóstol Pablo, hermano, les empieza a decir, les empieza a predicar. Ahora, acuérdense, hermano, este lugar en Listra, ellos no conocían a Jehová, no tenían la Biblia, no tenían, ¿verdad?, el Antiguo Testamento, como lo tenían cuando Pablo iba y predicaba en la sinagoga. Pablo no les podía predicar, me explico, con una Biblia, porque ellos no la conocían. Entonces, ¿cómo les predica el apóstol Pablo a ellos? Ahora Pablo les empieza a enseñar y le dice que se conviertan al Dios que dice vivo, se conviertan de estas vanidades, algo que no sirve, ¿verdad? Vanidades. Y por eso les empieza a predicar, hermano, de una manera, hermano, que ellos lo pueden entender a través de la creación de Dios. ¿Sí me explico, hermano? Mire, hermano, cuando dice aquí, cuando le dice Pablo, dice, y os convirtáis al Dios vivo, que hizo, que dice, el cielo y la tierra y el mar y todos los que en ello hay. Le está diciendo, miren, sus dioses, Júpiter, Mercurio, ellos no hicieron el cielo y la tierra, no, el que lo hizo fue Dios. Y hay un solo Dios, le está mostrando ahí, hermano, a través de la creación de Dios le está mostrando cómo deben de acercarse a Dios. Porque va a haber momentos, hermanos, y bueno, aquí está Pablo, ¿verdad? Y él sabe que en esos países ellos no conocen la Biblia y les tienen que enseñar de una manera diferente el Evangelio. Y aquí Pablo le está enseñando de una manera utilizando la creación de ¿quién, hermano? De Dios. Por eso dice aquí, dice versículo 16, en las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en su propio camino. Luego versículo 17, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dando lluvia del cielo, tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. El apóstol Pablo está diciendo, mire, el Dios eterno, Dios Jehová, es el Dios que hizo el cielo, la tierra y el que manda la lluvia. Porque acuérdense, hermano, que en este lugar, hermano, en Listra, se dedicaban más al campo. Y entonces él está diciendo, miren, estas tierras que son fructíferas, ¿verdad? Dios envía lluvia. Ustedes, ¿verdad?, cosechan, ¿verdad? Ustedes comen y después de eso traen el sustento a su casa y les da, ¿qué dice? Hay alegría en su corazón. Como el apóstol Pablo le estaba enseñando acerca del Dios que vivo, hermano. Miren, un poquito más adelante, hermano. Hechos 17. De la misma manera, cuando Pablo llegó a Tesalónica, les enseña, ¿verdad? Cómo Dios, hermano, le había dado la sabiduría a Pablo para poder enseñar a diferentes pueblos que a veces no tenían la palabra de Dios. El versículo 17, capítulo 17, versículo 23, Hechos 17, 23, dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también en un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios que dice, no conocido al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo, que dice, os anuncio. Como el apóstol Pablo, Dios lo guiaba, el Espíritu Santo, para poder enseñarle a gente que no tenía la Biblia de cómo, de lo que ellos creían o lo que ellos miraban, poder enseñar de quién, hermano, de Dios, el Dios verdadero. Por eso, hermano, ¿verdad? En el libro de Romanos, un poquito más adelante, Romanos 1, versículo 18, dice, el apóstol Pablo, hablando a los romanos, dice, porque la ira de Dios se revela, ¿de dónde, hermano?
desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, que dice, les es manifiesto, pues Dios se lo que, hermano, se le manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente como, hermano, visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen que, hermano, excusa. Hermano, por eso el apóstol Pablo decía, mira, la creación muestra al Dios que yo adoro. ¿Sí me explico? Ahora, el capítulo 2, versículo número 14, dice, por cuanto los gentiles que no tienen, ¿qué dice, hermano? Ley, o sea, no tienen la palabra de Dios, hacen por naturaleza lo que es, que dice, de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley, escrita en donde, hermano, en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos. ¿Sí me explico, hermano? Va a haber momentos, hermano, que lugares, ¿verdad?, donde no van a tener Biblia. Pero hay una manera que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? La creación, todo lo que vemos puede ver el creador, el poder de Dios. Pero también, ¿verdad? Sino también sus corazones. Sí, ellos entienden que hay un Dios, por mucho que los ateos dicen que no hay Dios, en sus corazones, ¿verdad? Ellos saben, ellos entienden, hermano, muy profundo, dice la palabra de Dios aquí, dice, su conciencia les va a acusar, hermano, y por sus razonamientos ellos, hermano. Entonces, hermano, mire, por mucho que la gente se quiera decir, no hay un Dios, Dios no existe, hermano, Dios existe. La creación, hermano, tenemos una evidencia, y esa evidencia es, hermano, el cielo, el mar, nosotros, hermano. Aunque digan, no, que bueno, de una explosión del Big Bang, avienta algo a ver qué va a pasar, a ver si va a ser algo bonito. Nada, pura destrucción. Hermano, mi hermano, y según dicen que ahora, porque es una teoría, ¿verdad? Una teoría es una suposición nada más. No hay una evidencia, eso no es ciencia, porque no hay una evidencia para ellos. Pero nosotros podemos ver, hermano, por la creación, hermano, lo que se ha hecho es algo perfecto. El cuerpo humano es algo perfecto, hermano, de nosotros, hermano, imagínense. Tremendo, hermano, lo que Dios ha hecho con nosotros, por mucho que quieran hacer a un lado, hermano. La palabra de Dios, hermano, dice, ¿verdad? Los gentiles no tienen ley, pero la ley de su corazón les dice, la creación. Por eso el apóstol Pablo, hermano, les empieza, regresamos a Hechos 14, si aprendimos algo, hermano, o los enredé totalmente, ¿verdad? Pero mira, Hechos 14, ¿verdad? Les empieza a hablar, hermano, les empieza a predicar de lo que ellos viven, de lo que ellos ven, porque ellos creían en diferentes dioses. Y entonces él empieza a decir, mire, el Dios verdadero, el que hizo el cielo, la tierra, el mar, el que manda la lluvia, ¿verdad? Para que ustedes cultiven y para que ustedes tengan el sustento y estén contentos y estén alegres. Como el apóstol Pablo les empieza. Pero algo muy importante también que podemos ver aquí, hermano, versículo 18. Y diciendo estas cosas, difícilmente, ¿qué, hermano? Lograron impedir que la multitud les ofreciese, ¿qué dice? Sacrificio. Está tremendo, hermano. Mire, la gente, hermano, supersticiosa, ¿verdad? Va a haber momentos que usted le va a hablar del evangelio de una otra manera, de la manera que Dios le dé la gracia y la sabiduría para poder ser. Gente no va a creer. Gente va a seguir creyendo en sus supersticiones, en mitología, en leyenda. ¿Sí me explico, hermano? Y, hermano, hasta en nuestros tiempos, hermano, gente cree más las supersticiones que en lo que dice la palabra de Dios. Yo creo que usted se ha de acordar, ¿verdad? Aquí en una de sus supersticiones, ¿cuál era? Ay, tiene hipo el niño, ponle un hilito rojo aquí en su frente y se le va a quitar el hipo. Una superstición. Y hay hermanas que todavía creen en eso. Creen más en eso que en la oración. Hay otra superstición. No quiebres un espejo porque te va a caer una maldición. Otra superstición, ¿verdad? También que dicen, ¿verdad? Tiraste la sal y te vas a quedar bien salado. O no barras en la noche porque estás barriendo el dinero. Son supersticiones. ¿Sí me explico, hermano? Sí, saben. Y no me estoy haciendo ciertas supersticiones. Ya un hermano se rieron, todavía lo siguen haciendo ustedes, hermano, creen en eso, ¿verdad? Hombre, que creen al Dios vivo y verdadero, como dice el apóstol Pablo, creen más en las supersticiones. Y así hay hermanos. Creen más en los ovnis. Son supersticiones.
Que no, es que sí, los extraterrestres. Hermano, yo lo vi, todo andaba bien marihuano, más fofo, yo creo. Pero creen más en eso, hermano, en sus supersticiones, que lo que dice la palabra de Dios, hermano. Está tremendo eso, hermano. Así hay gente. Y yo a veces me ponía a pensar nomás, miren, hermano, muchas supersticiones que hay, hermano, que cristianos siguen practicando. Siguen practicando. Hermano, no crean en las supersticiones, en la mitología, en leyendas, ¿verdad? No, que la Llorona, y que la Llorona te va a venir en la noche, que no sé qué, y tantas cosas, hermano, que dicen. Mira, hermano, a mí me decían que la Llorona aparecía por mi pueblo, luego supe que luego que en otro pueblo, ¿cuántas Lloronas hay? Pero creen más en eso, hermano. Yo me acuerdo una vez que había un maldoso, hermano, allá donde yo vivo. No aquí, no acá por balcones, no, cuando yo vivo del estado de Veracruz, que andaba uno, se vestía de la Llorona, era un hombre, y una vez dice que pasaba en la noche el ingrato, y que pues la gente le asustaba, y que lo van y lo agarran, y lo iban a linchar al ingrato que andaba asustando a la gente de la Llorona, imagínense, ¿verdad? Tremendo, hermano. No sé por qué dije eso. Bueno, pues ya, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante. Versículo 19, mira, ya vamos a terminar, hermano. Híjole, me tardé mucho. Perdón, hermano. Versículo 19 dice, ahora vamos a ver, hermano, la resurrección, lo que Dios hizo, hermano, el poder de Dios aquí, hermano, con el apóstol Pablo. Mire, ahorita vamos para poder entender este poquito. Entonces, Hechos 14, 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba, ¿qué, hermano? Muerto. Pero rodeándole a los discípulos, se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Mire, hermano, algo inesperado, Pablo. Miren, está tremendo, hermano. De repente lo obtienen como el Dios a Pablo y a Bernabé, y ahora ya lo tienen, ¿verdad? Que lo quieren matar ahora. Así es la gente, hermano, supersticiosa. ¿Sí me explico, hermano? La gente supersticiosa te va a traer mientras tú te van a, ay, no, si esto y el otro. Y de repente te van a dar la espalda y te van a querer hasta matar, ¿verdad? Así es la gente, hermano. Traicionera. Hermano, pero aún así Pablo, él siguió, hermano, adelante. Hermano, algo que me impacta de Pablo es que, me imagino, lo matan, hermano, porque en realidad, mire, vayamos al libro de Segunda de Corintios, mire, por eso el apóstol Pablo, a muchos dicen, posiblemente por eso Pablo murió. Segunda de Corintios, capítulo número 12, Segunda de Corintios 12, versículo número 1, cuando el apóstol Pablo habla de esto, cuando va al tercer cielo, y muchos hacen referencia a esta que lo dieron casi por un muerto. Dice, ciertamente, porque mira, si usted lee 2 Corintios 11, ahí se va a dar cuenta de las veces que Pablo naufragó, que fue apedreado, que fue latigado y todo eso, ¿verdad? Pero en el capítulo 12 de 2 Corintios, versículo 1, dice, ciertamente no me conviene gloriarme, porque ya había hablado todo lo que había pasado el apóstol Pablo, había contado lo que había pasado el apóstol Pablo en el capítulo 11. Dice, pero vendré a las visiones, ¿y a las qué? Revelaciones del Señor. Oye, entonces Pablo era pente. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer, ¿qué dice, hermano? Cielo. Y conozco a tal hombre que si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. ¿Qué dice? Dios lo sabe. Que fue arrebatado, ¿a dónde, hermano? Al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y posiblemente el apóstol Pablo, hermano, imagínense, lo pensaron por muerto y luego de repente, ¡pum!, se levanta y vámonos a seguir adelante. Y muchos dicen que posiblemente ahí fue el apóstol Pablo donde fue al paraíso y regresó. Y cosas inefables que no se pueden entender, no se pueden. Él no lo puede expresar, hermano, no. Es algo que no se puede, hermano, por mucho que él quisiera. Por eso, hermano, algo inesperado, hermano. Imagínense, Pablo, de repente, hermano, y por eso Pablo con más fuerza fue a predicar el evangelio, hermano. Por eso me impacta, porque Pablo vio la muerte, murió, pero vio las cosas grandes, maravillosas que hay en el paraíso. Y por eso dice Pablo, porque para mí el vivir es, ¿qué, hermano? Cristo, y el morir es ganancia. Él sabía, entendía, hermano. Porque él ya había visto, hermano, el cielo, hermano. Y era lo mejor. Por eso no le importaba, hermano, si lo volvían a matar otra vez en Listra.
Por eso dice que cuando dice, pero rodeando a los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Imagínese, hermano, ¿usted haría esto, hermano? Me andan golpeando y todavía me voy a meter otra vez para que me vuelvan a matar. Él sabía que me mate, al cabo voy a estar en el cielo. Es que no pierdo nada. ¿Sí me explico, hermano? Tremendo, hermano. Y llega y predica, hermano. Llega ahí otra vez a Listra. Y después regresa ¿a dónde? A Derbe otra vez. A otra ciudad va, hermano. Y esa la siguiente semana lo vamos a ver, hermano. Pero qué tremenda bendición del apóstol Pablo, hermano. Agarra, hermano, casi lo mataron, regresa otra vez, hermano. Hermano, el apóstol Pablo se acordó, hermano, ¿verdad? Cuando él vio, cuando estaban apedreando aquí, hermano, a Esteban. Ahora lo mismo le pasó a él, hermano. Pero Esteban ya no regresó, ¿verdad? Ya se fue al cielo. Pero Pablo regresó. ¿Pero para qué regresó? Para predicar el evangelio. Hermanos, yo creo que muchos de los que estamos aquí, Dios nos ha dado oportunidades. Estamos a punto de la muerte. ¿Y qué te está haciendo Dios? Para que sigas adelante, para que prediques el evangelio. Por eso ahora pues a Pablo hizo más, hermano. No nada más hizo un primer viaje. Hizo 2, ¿e hizo qué, hermano? 3 viajes más. O sea, 2 viajes más todavía hizo, hermano. ¿Sí me explico? Porque tenía y sabía. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Mas yo sé que a quien he creído que es poderoso, hermano. Por eso él sabía, hermano. Hermano, la palabra de Dios es verdad. No importa las dificultades, hermano. Sigamos adelante. Sigamos predicando el evangelio, hermano. Y vamos a ver resultado. Usted va a ver milagros, hermano. Yo he visto tantos milagros en la vida, hermano, que Dios me ha permitido ver, hermano. Pero eso me tiene que impulsar a hacer más para Cristo, hermano. Sí, a veces no da ganas de predicar, hermano, pero tenemos que seguir adelante. Porque tenemos, hermano, que hacer que el evangelio siga creciendo, hermano, para nuestras generaciones, para mis hijos y algún día para mis nietos, ¿verdad? No sé cuándo me va a dar nietos mi hijo Abiel o Lisette, pero tengo que seguir adelante. ¿Sí me explico, hermano? Vamos a poner de pie, hermano, vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú has sido muy bueno.